Bienvenidos a un nuevo mensaje evangelístico. Les habla el evangelista Jacob Díaz del Ministerio de la Doctrina del Señor Jesucristo. Les invito a tomar un cuaderno de notas para saber mejor el próximo mensaje titulado El Evangelio verdadero, único de la gracia de Dios. Dice la Biblia: el Evangelio verdadero, todos los hombres se encuentran separados de Dios a consecuencia del pecado que todos hemos heredado de Adán. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Es la condición del hombre separado de Dios a consecuencia de su estado pecaminoso. Dice la palabra de Dios: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, hacia la muerte pasó todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, versículo 12. Dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte. Y así la muerte pasaron a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando la Biblia habla de muerte, habla de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Muerte significa, Biblia, separación en todas sus formas. En el Evangelio verdadero todos tienen acceso a ser justificados, que significa ser declarado inocente, eso justo, libre del pecado, y recibido por Dios como sus hijos. Dice la palabra de Dios, así que por la tradición de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5, versículo 18. Dice la Biblia que por la tradición de uno, que es Adán, vino a todos los hombres la condenación. Es decir, Dios hizo juicio de condenación eterna adelantadamente a la persona Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, y este uno, Jesucristo, vino a todos los hombres, a todas las generaciones, a todos los habitantes, a todas las personas, la justificación de vida. Está diciendo que también en Cristo todos pueden ser justificados, ser declarados inocentes, libre del pecado, eso justo, y recibidos por Dios como sus hijos, en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Continuamos. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, versículo 19, dice: por la tradición de uno y por la desobediencia de uno también, que es Adán, que va para la humanidad nuevamente, los muchos, es decir, toda la humanidad, todas las generaciones fueron constituidos pecadores. Pero así también dice: por la obediencia de uno, que eres tú, uno, Jesucristo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Los muchos, es decir, toda la humanidad, todas las generaciones, también serán constituidos justos. Así está diciendo que así como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, todos hemos sido constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, de Jesucristo, todos, una vez muchos, todas las generaciones serán constituidos justos. Es decir, tienen derecho a la justificación, a ser declarados inocentes, libre del pecado, recibidos por Dios como sus hijos en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y esto también lo dice el Espíritu Santo cuando se refiere a los muchos, se está refiriendo a toda la humanidad, a todas las generaciones, a todos los hombres que pueden ser justificados en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 22 y 23. La justicia de Dios en relación a la salvación por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Para todos los que creen en Él, porque Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Como dice la Biblia, el que cree en Él, hijo, no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, versículo 18. Es decir, Dios le ha dado al hombre libre albedrío, por medio de la palabra de Dios, la elección de creer o negarse a creer en su Hijo Jesucristo. Por esto no hay diferencia, porque todos pueden creer. ¿Y por qué? Dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, porque todos somos pecadores ante Dios. Todos necesitamos salvación, y porque Dios no hace acepción de persona. Por este motivo no hay diferencia. Por esto dice la Biblia que Dios no hace acepción de persona. Eso 10:34. Dice la Biblia: en el Evangelio verdadero todos pueden acceder a la salvación.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. Es la voluntad de Dios el Padre. Dice que no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando está hablando del mundo, está hablando de las personas que están en el mundo. Porque las personas están bajo pecado con un decreto de condenación, como vimos en Romanos 5, versículo 18. Como estamos viendo, Jesús es el Salvador del mundo, todas las generaciones, todos los hombres, en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Por esto la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, versículo 9. No quiere que nadie perezca eternamente en el infierno, sino que todos procedan a la salvación en el evangelio verdadero de la gracia de Dios. Nosotros hemos visto, identificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. Sus discípulos decían, predicaban, anunciaban, testificaban que el Padre había enviado al Hijo y este era el Salvador del mundo. Un grupo limitado, como enseñan los que creen en el evangelio de la predestinación, sino del mundo, de todas las generaciones, de todos los hombres, de todas las criaturas. Como dice la Biblia, que Dios es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4, versículo 10. De todos los hombres, de todas las generaciones. Es clara la palabra de Dios, confirmando la misma enseñanza del apóstol Pablo, que Jesús es el Salvador de todos. Dice el Señor Jesús también, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12, versículo 27. El que oye mis palabras, o el que se interesa oyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Y no la guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El propio Señor Jesús dice que vino a salvar al mundo. Es decir, a todas las generaciones, a todos los hombres, a todas las criaturas. Por esto dejó un mandamiento, por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículos 15 y 16. Es decir, está diciendo que todos pueden acceder a la salvación en su Evangelio. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar al mundo. Lo dice el propio Señor Jesús, autor del Evangelio, junto con el Padre y su Espíritu Santo, autor de la palabra de Dios. También tenemos que creerle, primeramente a Él, antes que doctrinas falsas de hombres. Continúa diciendo la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, versículo 11. Continúa diciendo el apóstol Pablo, confirmando la enseñanza del Señor Jesús. La gracia de Dios se manifestó de esta hora. Ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo salvación a todos los hombres. Cuando habla de todos los hombres, a todas las generaciones, a todas las criaturas que Dios ha creado, a todas las almas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios no hace acepción de persona y porque el verdadero Evangelio de la gracia de Dios ofrece salvación a todo el mundo. Está abierto para que todo el mundo, todas las generaciones pueda acceder a la salvación. Lo dice el apóstol Pablo también. Todos sois judíos por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, versículo 26. Importante. Todas las generaciones, todos los hombres pueden acceder a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Lo dice el Señor por su palabra. Clara y fiel la palabra de Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículo 4. Se lo voluntad de Dios personalmente. Que todos los hombres, todas las generaciones, todas las criaturas que Él ha creado, sean salvas del infierno eterno y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo, que es su palabra, que es el Evangelio. Conocer la verdad también es conocer el amor de Dios, que se revela por medio de su Hijo Jesucristo, para liberar a las almas del mundo, de la actitud del pecado, donde están, y del dominio maligno también, el dominio espiritual, donde están en el mundo. Todos los que todavía no se han convertido a Dios, los que están afuera, en el mundo, bajo el pecado y el dominio espiritual del maligno. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, versículo 56. Hijo del Hombre, Jesucristo. Dice, no he venido para perder las almas de hombres. Es la voluntad de Dios, eso dijo Jesucristo. Que ninguna alma se pierda eternamente en el infierno, sino dice para salvar las almas del hombre. Esto vino Jesucristo a salvar al mundo, como vimos anteriormente, a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, versículo 10. Sino salvar a todos, porque todos estamos perdidos, al causar el pecado, separado de Dios.
como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que los amó su unigénito, para que todo que en el cree no se pierda eternamente en el infierno, sino tenga vida eterna. Y como veremos en este mensaje, por medio de la palabra de Dios, todos pueden creer en el Evangelio de su Jesucristo. Esto sí es el verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Al visto Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2, versículo 17. Dice la Biblia que Jesús vino a llamar a pecadores. Vino a llamarnos a todos, porque todos son pecadores. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Lo confirmaba por Pablo, que dijo: palabra fiel y digna de ser decida por todos, la que estamos predicando en esta hora. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dijo, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1, versículo 15. Confirmando que vino a salvar a todos, porque todos somos pecadores ante Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Jesús, la luz verdadera, la luz del mundo. La luz que alumbra a todo hombre. Dice que ofrece salvación a todo hombre. Cuando habla del Evangelio también. Dice la palabra de Dios que la luz verdadera es Jesucristo, alumbra a todo hombre. Como estamos viendo, ofrece salvación a todo hombre. Con su Evangelio está iluminando por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo a todos los hombres, pero también a todos los que, oyendo la palabra de Dios, se interesen por la salvación. Dispongan su alma, su vida en venir a Jesús oyendo la palabra de Dios. Decir un evangelio que no alumbre a todo hombre, decir que no ofrezca salvación a todo hombre, como el evangelio de la predestinación es totalmente falso, a la luz de la palabra de Dios, donde la luz verdadera que Jesucristo alumbra a todo hombre. Ofrece salvación, vida eterna a todo hombre, a todas las generaciones, a todos, sin distinción, como estamos viendo claramente en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28, confirmando Jesús la misma enseñanza. Venid a mí todos, cualquiera, todas las generaciones, todos los hombres, todos los ancianos, todos los adultos, todos los niños, y yo os haré descansar. Todos, a todos está llamando al Señor Jesús a recibir la salvación, a recibir descanso también en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos hace acepción de personas, esos 10:34, y porque Dios es amor, y porque el amor de Dios excede todo conocimiento. Por esto Jesús está diciendo: venid a mí todos. Este es el verdadero evangelio, donde el Señor está llamando a todos. Amigo mío, no le creas a falsos evangelios, falsas doctrinas de hombres que han pervertido completamente el evangelio verdadero de la gracia de Dios, donde todos pueden acceder a la gracia de Dios, a la salvación, por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Porque sí, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, versículo 2. Clara. Así como la muerte y el pecado entraron por un hombre en el mundo, todos somos constituidos pecadores, así también dice la Biblia, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, en Cristo todos podemos acceder a la salvación, todos podemos ser glorificados, todas las generaciones, todos los hombres, todos podemos tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador del mundo, y porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué? Venir a mí todos los que han sido trabajados, dice el Señor, confirmando esta enseñanza, que así como todos mueren, todos hemos sido pecadores, por medio del pecado entró la muerte en el mundo, y todos morimos, consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también en Cristo, dice, por medio de Cristo, todos podemos ser glorificados, acceder a la salvación, llegar al cielo. Esto sí, en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Hermoso, glorioso, único evangelio de la gracia de Dios. Y ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es 4:12. Y ningún otro nombre de salvación, solamente Jesucristo. Porque hay otro nombre bajo el cielo de los hombres, dado a los hombres, a todas las generaciones, como estamos viendo, a todo el mundo, a todas las generaciones, claro, en que podamos ser salvos. En el verdadero gracia de Dios, todos los hombres pueden acceder a la salvación, como estamos viendo claramente. Porque la doctrina de la predestinación enseña que solamente un grupo limitado, según ellos, predestinado por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, será salvo. Pero esto es completamente falso a la luz del verdadero evangelio, donde estamos viendo que todos los hombres pueden acceder a la salvación
¿Por qué? Porque el otro nombre, bajo el cielo de los hombres, en que podamos ser salvos. A los hombres, a todos. Esta es la verdadera justicia de Dios, el verdadero amor de Dios, que en su gran amor y justicia ofrece salvación sin distinción, sin excepción, a todos los hombres, a todas las generaciones. Esto sí en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Amigo, amiga, que vas a encontrar en cada iglesia evangélica donde se predique así este evangelio único, bíblico, de la gracia de Dios verdadero. En el evangelio verdadero, Jesús murió y resucitó por todos, para ser Señor de todos, y para que todos puedan acceder a la salvación y liberar su alma de la eterna condenación. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Dice la Biblia que Jesús, el que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Se ofreció como un cordero sin mancha, más sublime que los cielos ante Dios el Padre, dice, por el pecado del mundo. Es decir, de todas las generaciones, de todos los hombres, en lugar de todas las generaciones, de ti, de mí, de todos, murió el Señor. Es decir, su sacrificio fue perfecto y por todas las generaciones. Lo confirman los apóstoles que decían que Él, hablando de Jesucristo, es la propiciación, el sacrificio vivo, perfecto, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, decían ellos, sino por los de todo el mundo. Ellos sí tenían el Espíritu Santo, que enseñan toda la palabra de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, y que Jesús murió por todo el mundo. Claramente, precisa, preciosa la palabra de Dios. Lo confirma el apóstol Pablo, que dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No por un grupo limitado, como decía falsamente el Evangelio apóstata, de la predestinación. Y lo confirma la Biblia y dice: Jesús costó la muerte por todos. Hebreos 2, versículo 9. Es decir, todos pueden acceder a la gracia de Dios, todos pueden acceder a la salvación, a la eterna en Cristo Jesús, en el evangelio verdadero de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó en rescate, se ofreció para pagar por los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones, en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Un versículo hebreo: Cristo se presenta una vez para siempre por el servicio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Hebreos 1, versículo 26. Esto es lo que hizo Jesús. Dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Jesús, dice la Biblia, no solamente murió por nuestro pecado, su expiación por el pecado, sino, dice, con servicio ante Dios el Padre, quitó de medio el pecado. Es decir, quitó el obstáculo que obstruía el camino al cielo, que es el pecado que separa a los hombres de Dios. Ahora, por mera fe en su Jesucristo, somos perdonados por Dios, justificados, reconocidos y recibidos por Él como sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús quitó de en medio el pecado. Ahora no hay ningún obstáculo para llegar al cielo. Todos pueden acceder, como estamos viendo claramente, a la salvación, a la vida eterna, llegar al cielo en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús quitó de en medio el pecado, el obstáculo que había para llegar al cielo. En la gracia de Dios verdadera, como dice la Biblia, todos sois judíos por la fe en Jesucristo, todos pueden alcanzar salvación, venir a mí todos los cansados trabajados, porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque Jesús es la puerta. Como Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Cualquiera puede entrar al cielo por la puerta de amor, de salvación, que se llama Jesucristo. Esto sí, en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Amigo, amiga, nuevamente no le creas el evangelio falso, que solamente enseñan que un grupo limitado puede ser salvo. En el verdadero evangelio todos pueden acceder a la salvación. Todos los que sí, oyendo la palabra de Dios, se interesen por la salvación. Dice la palabra de Dios: y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, según de Corintios 5, versículo 15. Por todos murió. Reitera la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado verdaderamente por el Señor Jesucristo, por el medio recibió el evangelio por revelación. Dice que murió por todas las generaciones, por todos los hombres. Jesucristo, como estamos viendo claramente en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que el hombre no vivan para sí, sino vivan para agradarse a sí mismo
para preocupar solamente por su naturaleza terrenal, pecaminosa, sino, dice, para que vamos todos los hombres, todas las generaciones, para recibir a Jesús como Salvador, para servirle a Él, para adorarle a Él, y así para liberar nuestra alma de eterna condenación también. Por esto dice la Biblia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10, versículo 12. No hay diferencia entre judío y griego, representa a todo el mundo, porque Dios no hace excepción de personas. Pues es que es el mismo, es Señor de todos. Nuevamente la Biblia dice que Jesús es Señor de todos, de todas las generaciones, de todos los hombres, de todo aquel que oyendo la palabra de Dios se interese y disponga su vida, su alma, su mente en servir al Señor. Porque es rico para con todos los que le invocan. Nuevamente, todos pueden, oyendo la palabra de Dios, recibir este glorioso amor a Dios, que es su Hijo Jesucristo, y recibir la salvación, el verdadero evangelio de la gracia de Dios. También les compartiré una relación del sueño que el Señor me entregó con el conocido predicador John MacArthur. El Señor me mostró claramente en un sueño que John MacArthur predicaba un evangelio falso. Pero también después en otro sueño, otra revelación de sueños, me mostraba que John MacArthur, este reconocido predicador calvinista, había creído en el evangelio verdadero de la gracia de Dios, que estamos conociendo en este mensaje, y en el futuro se lo predicaba a sus familiares más cercanos. Parte de la palabra de Dios dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, si no tema, Gálatas 1, versículo 11, para nosotros, cualquier predicador del mundo, por muy reconocido que sea, predica un evangelio diferente al anunciado que estamos anunciando en la historia de la Cristo, donde todos puedan hacer salvación, dice el tal sea anatema, que significa que era bajo maldición de Dios. ¿Por qué? Por apóstata, por negar la verdadera fe, el verdadero evangelio, por apartarse del verdadero evangelio donde todos pueden acceder a la salvación. Así de glorioso, así de santo, así de único es el verdadero evangelio de Dios, donde Dios por medio de otro Pablo dejó escrito que no hay otro evangelio de salvación, solamente este, donde todos pueden acceder a la salvación. Y el que predica un evangelio diferente la renunció creyendo a la doctrina falsa de hombres antes de la palabra de Dios, dice el tal sea anatema, y bajo maldición de Dios, por apóstata. En el evangelio verdadero todos pueden acceder, oyendo la palabra de Dios, a recibir la fe que es un don de Dios, que proviene y del Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y que permite a cualquier persona, oyendo la palabra de Dios y que se interesa en la salvación, acceder al evangelio y a la vida eterna. Dice el Biblia: pero estas son escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. La palabra de Dios fue escrita para que todos, oyendo la palabra de Dios, podamos creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y acceder a la salvación. Esto dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice: todos pueden creer oyendo la palabra de Dios, como está viendo claramente. Esto sí en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. En realidad estamos muertos espiritualmente a consecuencia del pecado, pero eso no significa que no podamos creer, porque la muerte de la Biblia significa separación, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Pero como estamos viendo, el medio para creer es diferente, es por oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Todos, oyendo la palabra de Dios, en el verdadero evangelio de gracia de Dios, pueden recibir esa fe celestial que es un don de Dios, que proviene de Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, para todo aquel que oyendo la palabra de Dios se interesa por la salvación, como estamos viendo claramente en este importante mensaje. Es decir, el Espíritu Santo está cubriendo toda alma, todo corazón, y el que está escuchando y se interesa verdaderamente por la salvación, el Espíritu Santo, en ese instante, le envía esa fe, que es un don de Dios, que le permitirá creer en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, y acceder a la salvación. Continuamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. Dice la Biblia que somos predestinados para ser autónomos de Dios por medio de Jesucristo. Efesios 1, 5. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios. Los hombres, oyendo la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, dice la palabra de verdad. Y la palabra de Dios
pueden creer en Jesucristo. Y después al final son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, la salvación está en Cristo. Cualquier persona oyendo la palabra de Dios puede recibir esa fe celestial, que es un don de Dios, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación. Pero cualquier persona que se interesa así por la salvación, pero sí está abierta para todos. Todos pueden acceder a la salvación en el verdadero Evangelio de Dios. La salvación está en Cristo, reitero. Las personas oyendo la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, creen en el Evangelio y en el nombre de Jesucristo, y después al final son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo está escudriñando a cada alma, a cada corazón que está oyendo la palabra de Dios, y el que se interesa verdaderamente por el Evangelio, por el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo le envía desde el cielo esa fe, que es un don de Dios celestial, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios, nuestro Señor, y acceder a la salvación. Es decir, con ese mismo poder, el Espíritu Santo también está trayendo a todos a escuchar la palabra de Dios, para que todos puedan elegir recibir el nombre glorioso Salvador del Señor Jesucristo y acceder a la salvación. También lo dice el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo atrae a todos a escuchar la palabra de Dios para que tengan acceso a la salvación, pero puedan elegir en su libre albedrío que Dios nos ha dado, recibir a Jesús como rechazarle, como veremos más adelante. Dice la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se viene a estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Según de Pedro 1, versículo 19. Dice también que la palabra de Dios que estamos predicando es segura. Dice a la cual se viene a estar atento. ¿Por qué? Porque nuevamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, cualquier persona que esté oyendo y se interesa por la palabra de Dios, verdaderamente el Espíritu Santo que está escudriñando el alma y el corazón de cada persona le envía esa fe celestial que proviene de Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que es un don de Dios que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo, en su Evangelio, y acceder a la salvación. Por esto dice, a la cual se bien estar atento, así para los que se interesan por la palabra de Dios, por la salvación, es esta bendición del Evangelio. Pero sí está abierta, todos tienen acceso a la salvación por oyendo la palabra de Dios en el verdadero Evangelio, gracias a Dios, como estamos viendo aquí claramente. Por esto dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento, enseguecido por el maligno, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que Jesucristo amanezca en nuestro corazón. Pero eso sí es para los que se interesan. ¿Por qué? Dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, también oír constantemente la palabra de Dios permitirá que muchas más personas puedan acceder a la salvación, porque también la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero también dice oír. El interés de la gente viene por oír la palabra de Dios, es decir, por oír reiteradamente la palabra de Dios. Es más factible que muchas personas más crean en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Por ese motivo Dios los envía a predicar, nos vuelve a enviar a predicar. ¿Por qué? Porque este es el único camino bíblico. Puesto que Jesús dijo ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el que creyere fuera bautizado hasta será salvo, para el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 15. Por el mundo dijo predicar el Evangelio a toda criatura. Todos tienen acceso a la salvación. El llamado para todos, en el verdadero Evangelio. Predicar el Evangelio, que se predica por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filos. Hebreos 4:12, viva porque entrega vida no celestial, pero también viva porque entrega esa fe celestial que es un don de Dios a cualquier persona que se interesa de corazón en el nombre de Jesucristo en su Evangelio. El Espíritu Santo le entrega esa fe celestial que le permitirá creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio, y así acceder a la salvación. Hermoso, glorioso, único es el Evangelio verdadero, la gracia de Cristo, donde todos pueden acceder a la salvación. Confirmando esto, el Señor Jesús dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Juan 17, versículo 20. Jesús dice que no ruego solamente por sus apóstoles, escogidos los 12, sino también dijo por los que han de creer en mí
por palabra de ellos. Está diciendo Jesús que desde el día que envió a predicar a sus discípulos el evangelio que estamos predicando hoy día, dijo que todos podrían creer en él por palabra de ellos. No era palabra de ellos, era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, como estamos viendo. Romanos 10, versículo 17. Pero lo que dijo, los que han de creer en mí. No vienen a creer porque estaban practicados para creer, como enseñan falsamente la doctrina de la practicación. Si no dijo, por los que han de creer en mí, por la predicación del evangelio, por palabra de Dios. Y no era de ellos, reitero, era la palabra de Dios, que es la palabra de Dios misma, única, que predicamos hoy día. Continuamos. De cierto digo, el que oye mi palabra y que cree el que envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, versículo 24. Jesús dijo, el que oye mi palabra, cualquiera que se interesa, y cree que envió, tiene vida eterna. Es decir, librará su alma de la condenación. Y no vendrá condenación. Esto dijo. Más ha pasado de muerte a vida. Es decir, verdad, estamos muertos espiritualmente por el evangelio a causa del pecado, separados de Dios. Pero eso no es un motivo para que personas puedan creer. Muerte libre significa separación, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, separación. Pero, como estamos viendo, el camino para creer en el Señor es oyendo la palabra de Dios. Cualquiera puede creer, como estamos viendo. Cualquiera que se interesa, sí. Oyendo la palabra de Dios, puede recibir esa fe celestial que el del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y acceder a la salvación. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, porque no creen. Me dijo Jesús. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo, a todas las generaciones. Tiene la facultad de Dios, el mandato de Dios, la convención de Dios, el Padre, de su Hijo Jesucristo, de hacer la conversión de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque en el verdadero evangelio todo el mundo es salvo, toda la humanidad puede alcanzar salvación, todas las generaciones. Y por este motivo también el Espíritu Santo está trayendo a todos, a todo el mundo, a escuchar el evangelio para que todos en su libre albedrío tengan la misma oportunidad, la misma elección de elegir su destino eterno. Continuamos. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de muertos. Eso 17, versículo 31. Dice la Biblia que un día Dios el Padre juzgará al mundo por medio de su Hijo Jesucristo con justicia. ¿Por qué con justicia? Porque Dios le ha dado al hombre la elección de creer, oyendo la palabra de Dios, de negarse también a creer en su libre albedrío, oyendo la palabra de Dios, de obedecer, negarse a obedecer, de arrepentirse, negarse a arrepentirse, como veremos este mensaje. Y dice, con haberle dado fe a todos, con haberle levantado a los muertos. Lo que está diciendo es que todos pueden creer, toda la generación, todas las personas pueden creer en el Evangelio. ¿Y por qué? Porque la resurrección de Jesucristo quedó escrita en la palabra de Dios. Es decir, muchos a través de la generación creyeron en la palabra de Dios, que Jesús fue resucitado por Dios el Padre de los muertos, y así han alcanzado salvación. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 7, confirmando que la fe celestial, que son de Dios, lo recibe cada persona que se interesa verdaderamente en el Evangelio, de parte de Dios el Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, este don que le permitirá creer en su Hijo Jesucristo y en su Evangelio y acceder a la salvación. Hermoso, glorioso Evangelio, gracias a Dios. Dice la Biblia, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Santiago 1, versículo 21. Aquí estamos viendo, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. El hombre puede hacer dos cosas. Recibir la palabra de Dios, interesándose por ella, y recibir ese don celestial que le permitirá creer en Jesucristo y recibir la salvación. Y también rechazarla en su libre albedrío, pero como dice la Biblia, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Jesús no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él, juicio de condenación eterna para todos los que voluntariamente rechacen a Jesucristo como su Señor, según la palabra de Dios. Esto es el verdadero Evangelio. Por esto dice la palabra de Dios, más a todos los que recibieron, creen en ese hombre que suele dar potestad, derecho a ser llamados
hijo de Dios, Juan 1:12, todos los que la recibieron. Y estamos viendo que el hombre tiene libre albedrío para decidir su destino eterno en el verdadero Evangelio de Dios. Continuamos. En el verdadero Evangelio, todos tienen la elección de negarse a creer en su Hijo Jesucristo, pero con consecuencia de estar en la condenación para su alma. Veamos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, yo he sido condenado porque no he creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Dice la Biblia que el hombre en su libre albedrío podrá creer en el Señor, oyendo la palabra de Dios, y liberará su alma de eterna condenación. No será condenado. Pero también dice el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque en su libre albedrío rechazó, se negó a creer en el nombre de Jesucristo como Señor, como estamos viendo, oyendo la palabra de Dios. Es decir, no serían en el infierno eterno los que se al infierno eterno porque estaban predestinados para ser el sábado del infierno, sino por su incredulidad, porque voluntariamente se negaron a creer en Jesús. Y por este motivo, dice la Biblia, que una de las acciones pecaminosas porque el hombre sea en el infierno, para confirmar esta enseñanza, dice por su incredulidad. Y esto dice Apocalipsis 21, versículo 8. Porque voluntariamente muchos se niegan, no se interesan en el nombre de Jesucristo como Salvador. Es decir, Dios en el verdadero Evangelio le ha dado al hombre elegir su destino eterno, como seguimos haciendo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado, y la juzgará en el día postrero. Juan 12, versículo 47 y 48. Aquí vemos, dice el Señor Jesucristo, el que oye mis palabras, que estamos predicando hasta ahora, la palabra de Dios fue verdadera, el Evangelio verdadero, y no las guarda, yo no las juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús dice que vino a salvar al mundo, reiterando que es el Salvador del mundo, todas las generaciones. Esto es en el verdadero Evangelio, gracias a Dios. Dice el Señor, al que me rechaza si no recibe palabra. Aquí está el libre albedrío bíblico dado por el Señor, que el hombre puede rechazarle, si libre albedrío le quiere rechazarle, pero con condenación eterna para su alma. Pero también dice el que me recibe, el que lo recibe como el Señor Salvador, el que recibe su palabra como el fin verdadera, el que se interesa en su nombre, dice, alcanza la salvación, tendrá vida eterna. Pero el que rechaza, dice, tiene que le juzgue la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, los que le rechazan, dice, serán juzgados en el día postrero, en el juicio del gran trono blanco del cielo, por desobedientes, por incrédulos, por negarse voluntariamente a creer en su palabra. Confirmando lo que dice Juan 36 y Juan 3:18 también, que el hombre tiene libre albedrío para decidir su destino eterno. Por esto dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Estamos viendo claramente el hombre oyendo la palabra de Dios, cualquiera puede creer en Jesús, en su Evangelio, y tendrá vida eterna, oyendo la palabra de Dios. Todos pueden creer, como estamos viendo claramente. Pero también dice el que se rehúsa a creer, está diciendo el hombre voluntariamente puede negarse a creer en Jesucristo, en su Evangelio. Pero la consecuencia para él son, dice, no verá la vida, la eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Juicio de condenación eterna por desobediente, por incrédulo, por negarse voluntariamente a creer en el nombre de Jesucristo en su Evangelio, según Juan 3:36. Lo confirma Jesús en Mateo 10:32-33, que dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre de los cielos. Pero también dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre de los cielos. Está diciendo el hombre en su libre albedrío puede recibirle como Salvador, como santo su nombre, pero también cualquiera dice puede negarle, rechazarle, pero dice que también él le negará delante de su Padre de los cielos, que significa juicio de eterna condenación por incrédulo, por desobediente, por negarse voluntariamente a creer en el Señor Jesús. Entonces en el verdadero Evangelio, donde tenemos libre albedrío dado por Dios, a la luz de la palabra de Dios y a la luz del Espíritu Santo, donde todos pueden elegir, oyendo la palabra de Dios y en su libre albedrío, el destino eterno para su alma. Por esto el Señor dijo, que el Espíritu de verdad, que el Espíritu Santo, dijo, cuando Él venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Juan 16, versículo 8 y 9. Lo dijo el Señor que era un pecado no creer en Él. Es decir, una injusticia. ¿Por qué?
porque como estamos viendo, Dios le ha dado al hombre la posibilidad de la elección de creer y negarse a creer en Él. Pero los que se niegan, dijo Jesús, cometían un pecado ante Él. Era un gran pecado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado, de juicio. De pecado, dijo Jesús, porque no creen en mí. Nuevamente, uno de los grandes pecados de la humanidad es negarse a creer voluntariamente, oyendo la palabra de Dios y en su libre albedrío en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es? Es la consecuencia, juicio de eterna condenación, infierno eterno. Nuevamente reitero, una de las acciones pecaminosas porque el hombre se va al infierno es por su incredulidad, por no creer en el nombre del Señor Jesucristo, como vemos, Dios dejó escrito en su palabra, Apocalipsis 21, versículo 8. Y porque el Espíritu Santo nuevamente está trayendo todo, pero trayéndolo sí a que escuchen la palabra de Dios y en su libre albedrío se decidan en creer o rechazar el nombre del Señor Jesucristo. Dios quiere que todos crean, pero nuevamente el hombre tiene la elección de obedecer o desobedecer a creer en el nombre del Señor Jesucristo, como seguiremos conociendo. Pero el Espíritu Santo sí está escudriendo cada alma, cada corazón, y al que se interesa por la salvación le envía esa fe celestial que es un don de Dios, que le permitirá creer en el Señor Jesucristo y en su Evangelio, y acceder a la salvación. En el verdadero Evangelio todos tienen la elección de obedecer a la fe de su Jesucristo. Dios manda a todos a obedecer a la fe de su Jesucristo para recibir la salvación. Veamos. Pero que ha sido manifestado ahora y por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Romanos 16, versículo 26, un mandamiento del Dios eterno, dice la Biblia, dado a toda la gente, a toda la generación, a todas las personas, para que obedezcan a la fe. Está diciendo el hombre, puede obedecer y debe obedecer a la fe de su Jesucristo si quiere alcanzar la salvación, si quiere acceder a la salvación. Entonces, en el verdadero Evangelio, Dios dice que el hombre puede y debe obedecer a la fe de su Jesucristo para llegar al cielo, como lo dice también Hebreos 5.9, dice que Jesús, mediante reflexiones, fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está diciendo el hombre, puede obedecer y debe obedecer para llegar al cielo. Pero esto sí está dispuesto para todos los que obedecen. El hombre puede obedecer, pero también negar su obedecer, como haremos esta parte del mensaje. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5.32 dice que somos testigos del Señor Jesús y también el Espíritu Santo dice el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios entrega el Espíritu Santo a los que obedecen a la fe de Señor Jesucristo. Es decir, si el hombre no pudiera obedecer, como decían algunos, no recibiría el Espíritu Santo, es decir, no sería salvo, no podría ser de nuevo. Pero Dios entrega el Espíritu Santo a los que obedecen, oyendo la palabra de Dios, a la fe de Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Y esto lo dice el Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo solamente hace la conversión de los que obedecen a la fe de su Hijo Jesucristo, que estamos conociendo en esta hora. Continuamos. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. 1 Pedro 1, versículo 22. Nuestra alma son purificadas del pecado, dice, por obedecer a la verdad, que es la palabra de Dios, que es su Evangelio, que es Jesucristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo, dice, somos regenerados, somos limpiados del pecado también, por la sangre del Señor Jesucristo, pero también por medio del Espíritu Santo, pero esto está dispuesto para los que obedecen a la verdad, porque hay un mandamiento de Dios que todos tienen que obedecer a la fe de su Evangelio, que también es la verdad. Continuamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10.5. Dice la Biblia que derribando argumentos terrenales que enseñan que el hombre no puede creer, no puede obedecer, no puede arrepentirse, son argumentos terrenales que van contra el verdadero Evangelio, que son falsos. El apóstol dice, llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El verdadero Evangelio, en la verdad palabra de Dios, todos pueden acceder a la salvación, pero tienen que obedecer a Cristo, llevando cautivo a todo pensamiento, a todas las generaciones, a todos los hombres, a la obediencia a Cristo. Está diciendo, todos los hombres pueden obedecer y deben obedecer a la fe de su Jesucristo si quieren alcanzar la salvación, confirmando el mandamiento del Señor nuestro Dios dado en Romanos, dice el versículo 26, que toda la gente, todas las generaciones obedezcan a la fe de su Hijo Jesucristo.
Y por esto dice la Biblia que no hay otro evangelio, no hay otro plan de salvación, solamente que estamos predicando. Dale 1 verso 7. En el que predica un plan de salvación diferente, un evangelio diferente, será tema que bajo maldición de Dios. Así de único y glorioso y santo el evangelio de nuestro Dios. En el evangelio verdadero todos tienen la elección de negarse a obedecer a Dios, pero con consecuencias de eterna condenación para su alma. Dice la palabra de Dios. Pero hay enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Romanos 2:8. Y hay enojo, juicio de eterna condenación para los que en su libre albedrío se ponen a contender con Dios y no obedecen a su evangelio, se niegan a creer voluntariamente el nombre de su Hijo Jesucristo, sino dice que obedecen a la injusticia. Es decir, no obedecer al evangelio al nombre de Jesucristo es obedecer a la injusticia, es decir, es cometer un pecado de eterna condenación ante Dios también, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque tiene enojo, juicio de condenación eterna, porque hay un mandamiento escrito en Romanos 16, versículo 26, que todos tienen que obedecer a la fe de su Jesucristo para acceder a la salvación. Y el que no obedece está en desobediencia, está conteniendo con Dios, y por ese motivo también un día será juzgado con juicio de condenación eterna para su alma. Continuamos. El llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán penetrar la perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la Biblia que los que sean en el infierno terreno, dice, no se van a ir porque están patinados para ser echados del infierno, como enseñan otros falsos evangelios, sino dice, se van a ir por desobedientes, porque dice, a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Se irán al infierno eterno por desobedientes, por no obedecer el Evangelio a la verdad de Jesucristo, por desobedecer el mandamiento de Dios, escrito en Romanos 16, versículo 26, y también, porque también Hebreos 5:9 dice que Jesús mediante aflicciones fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. El hombre puede ir a obedecer a Dios, a su Evangelio y a la fe de su Jesucristo, si quiere alcanzar salvación. Continuamos. En el Evangelio verdadero, todos tienen la elección de arrepentirse para con Dios. Dios manda a todos a arrepentirse para acceder y recibir la salvación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso 17, versículo 30. Esta es la voluntad de Dios, escrita en la palabra de Dios. Dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hablando de la idolatría, ahora manda a todos los hombres, en Jehová de la gracia, a todas las generaciones, a todas las criaturas que le ha creado, a que se arrepientan. Confirmando lo que dice su palabra, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según de Pedro, 3 versículo 9, no quiere que nadie perezca y se pierda eternamente en el infierno, sino que de todos los hombres, todas las generaciones alcancen salvación, arrepintiéndose ante su Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación. Según de Corintios 7, versículo 10. Es decir, la importancia del arrepentimiento que significa dolerse del pecado, reconocerse pecador, abandonar el pecado, renunciar al pecado, a la mundanalidad, y recibir a Jesucristo como Señor, y recibiremos el perdón de Dios, la persona de su Hijo Jesucristo, y también podremos acceder a la salvación. Pero es para todos, para todas las generaciones. Todos pueden y deben arrepentirse en el verdadero Evangelio de gracia a Dios para acceder al cielo, como si éramos conociendo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en el Evangelio. Marcos 1:15, lo dijo Jesucristo, que en el reino de Dios, para acceder al reino de Dios, a la salvación, dijo, arrepentido y creer en el Evangelio. El hombre, primeramente, primer paso, arrepentirse. La verdad que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero la gracia significa primeramente arrepentimiento, renunciar al pecado, a la mundanalidad, reconocerse pecador y estar dispuesto a recibir a Jesucristo, estar dispuesto también a servirle de hoy en querida iglesia angélica, en su ángel bíblico, hasta el final, en santidad, para llegar al cielo. Y por esto dijo, y creer en el Evangelio. Primeramente, oyendo la palabra de Dios, arrepentirse, renunciar al pecado, a la mundanalidad, reconocerse el pecador, y por medio de la palabra de Dios también creemos en su Evangelio. Como estamos viendo, ¿por qué? Porque la fe viene por al oír la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17, cualquiera puede creer. Pero la importancia del arrepentimiento para con Dios. También, escrito en Lucas, este mandamiento, 24, versículo 27, que Jesús
envió que en su nombre se predicase el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto sí, en verdadera gracia, en la verdadera gracia de Dios, donde todo puede acceder a la salvación, todo puede arrepentirse también, oyendo la palabra de Dios y en su libre albedrío que Dios nos ha dado. En el Evangelio, verdaderos todos tienen la elección de negarse a arrepentirse. Es importante esto. Dice la palabra de Dios. Pero tú por tu derecha y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo y para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Romanos 2, versículo 5. Dice que muchos por la dureza de su corazón no arrepentido atesoran para ellos mismos ira para el día de la ira. Es decir, juicio de una condenación por incrédulos, por desobedientes, por de corazón, porque voluntariamente se están negando a obedecer, a creer y a arrepentirse ante Dios. Porque hay un mandamiento que todos tienen que arrepentirse, lo vimos claramente. Eso 17:30, Marcos 1:15, Lucas 24:47. Y el que no obedece este mandamiento, no quiere arrepentirse, está en desobediencia ante Dios, en tan rebelión. Y por ese motivo será condenado también. Será salvo en el infierno eterno por incrédulo, por desobediente y por que se negó voluntariamente a arrepentirse en nombre de su Hijo Jesucristo y se negó a obedecer a Jesucristo y por desobediente será echado al infierno eterno. Es decir, ¿por qué? Porque en su libre albedrío decidió no creer, pudiendo hacerlo oyendo la palabra de Dios, como estamos viendo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Por esto dice la Biblia. Y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué será justo el juicio de una condenación? Donde llegarán todos los que por cualquier motivo se negaron a creer en el Señor Jesús. Dice, porque Dios le ha dado al hombre la elección de creer en su Hijo Jesucristo, oyendo la palabra de Dios, como vimos claramente, de negarse a creer también en su libre albedrío, oyendo la palabra de Dios también, de obedecer a la fe de su Jesucristo, pero también le ha dado la elección de desobedecer, y la elección de arrepentirse, pero también de negarse a arrepentirse. Por este motivo será justo el juicio de la condenación, porque Dios le dio al hombre todas las posibilidades, todas las facilidades para acceder a la salvación. El que no fue salvo simplemente porque voluntariamente se negó a creer y a recibir el nombre de Jesús. Incircunciso de corazón y de oídos, vosotros recibid siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Eso 17, digo esos 7:51. Duro cerviz, duro de cabeza, dice la palabra de Dios. Duro cerviz, duro de cabeza y de oído, dice la palabra, de corazón, a los que resisten el Espíritu Santo. ¿Cuándo resistimos el Espíritu Santo? Cuando voluntariamente nos negamos oyendo la palabra de Dios y en nuestro libre albedrío a creer en Jesucristo. Cuando voluntariamente lo negamos a obedecer el nombre del Señor Jesucristo, la fe de su Evangelio. Cuando voluntariamente nos negamos a arrepentirnos. Eso es también resistir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence a todo el mundo, tiene la voluntad de Dios, el poder de Dios también de hacer la conversión en todo el mundo, pero de todos los que se interesan por la salvación, se interesan por la palabra de Dios, como eventualmente. No así de los que se niegan voluntariamente a creer. Eso es resistir al Espíritu Santo, pero el resultado para estas personas es que la consecuencia, juicio de eterna condenación para su alma, como estamos viendo claramente, como dice Juan 3:36, que cree en el Hijo, tiene eterna, el que voluntariamente cree, oyendo la palabra de Dios, pero el que se niega, el que rehúsa creer, dice, voluntariamente también, se niega a arrepentirse, no verá la vida eterna, sino la de Dios, juicio de condenación eterna para su alma por desobediente, por negarse a creer y por negarse también a arrepentirse voluntariamente y no mostrar interés en el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Evangelio de la gracia de Dios que estamos conociendo hasta ahora. Como Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que elegir el juzgue la palabra que he hablado y él la juzgará en el día posterior. Juan 12, versículo 48, dice el Señor Jesucristo que el hombre puede recibirle, en este capítulo vimos anteriormente, pero también dice, el que me rechaza voluntariamente oyendo la palabra de Dios y en su libre albedrío, dice, y no recibe palabra, no recibe su Evangelio, sería creer en su Evangelio, en la fe del Evangelio, se niega a arrepentirse, dice, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Estamos predicando hasta ahora el Evangelio, por esta palabra se ha juzgado mucho por
desobedientes, por incrédulos, porque voluntariamente se negaron a creer en el Señor Jesucristo, se negaron a obedecer, se negaron a arrepentirse, y por ese motivo también serán echados al infierno eterno por desobediente y por contender con Dios, y porque Jesús le dejó el camino y le dio la elección de creer en Él, recibiendo su evangelio. Pero el que le rechaza, como dice el Señor, es libre de albedrío, la palabra de Dios. El evangelio verdadero que estamos predicando hasta ahora, le juzgarán ese día por incrédulo, por desobediente, y porque en su voluntad propia se negó voluntariamente a creer y a obedecer a su Jesucristo y a su evangelio. Continuamos. Y a cualquiera que me niegue ante los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Dice el Señor también que cualquiera en su libre albedrío puede recibirle, confesar su nombre. Mateo 10:32. Mateo 10:33 dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres. También está diciendo que le negará delante de su Padre que está en los cielos. Está diciendo que el hombre en su libre albedrío puede negarse, arrepentirse, como estamos viendo aquí, pero sí con juicio de eterna condenación para su alma por voluntariamente negarse, arrepentirse, a creer en su evangelio, que es el único que le puede salvar su alma de la eterna condenación. Y por todo Jesús dijo: y por el mundo predicar el evangelio a toda criatura, todo el que creyere y fuera bautizado, usted será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dijo que hay que ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Todos están llamados para acceder a la salvación en el verdadero evangelio. Dijo: el que creyere. El hombre podía creer oyendo la palabra de Dios, dijo, y ser salvo. Pero también dijo: el que no creyere. Está diciendo que el hombre podía negarse a creer, como estamos viendo aquí, pero también dijo que sería condenado. Ese libre albedrío, porque voluntariamente se negó a creer, confirmando la palabra de Dios, el evangelio fiel y verdadero, que el hombre puede y debe arrepentirse ante Dios para liberar su alma de la eterna condenación y acceder a la salvación. En el verdadero evangelio todos pueden acceder al nuevo nacimiento y ser hecho hijo de Dios. Veamos. Respondió Jesús: de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. El nacer de agua, el bautismo, que significa sumergido, es un mandamiento del Señor y de su evangelio, según también Romanos 6, versículo 4. Y también dice la Biblia en relación a este tema importante: por tanto, iba a ser discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Un mandamiento del Señor Jesucristo dijo que había que ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizándoles. El nacer de agua es símbolo de la regeneración esa anteriormente por el Espíritu Santo en el creyente. Es decir, el bautismo de agua no tendría ninguna validez si el creyente anteriormente no se ha arrepentido y ha recibido de corazón a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la tristeza para con Dios produce arrepentimiento para salvación, según Corintios. Por esto dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Continuamos. El evangelio verdadero, todos pueden nacer de nuevo, todos deben nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo para ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Juan dice, versículos 8 y 9. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Tiene a vuelta el mandato, la comisión de Dios el Padre y su Jesucristo de hacer la conversión de todo el mundo. Pero está condicionado a los que, oyendo la palabra de Dios, se interesen por la salvación, como anteriormente, pero así puede acceder a la salvación. Y también el Espíritu Santo dice que Él atrae a todo el mundo a escuchar el Evangelio para que todos en libre albedrío se decidan por el Señor. Y cuando el alma, oyendo la palabra de Dios, se interesa por la salvación, y oyendo la palabra de Dios, en su libre albedrío se arrepiente, es decir, se vuelve el pecado, se reconoce pecador, renuncia al pecado, a la mundanalidad y recibe a su Jesucristo como Señor Salvador. El Espíritu Santo también hace una gloriosa conversión en su vida, hace un nuevo nacimiento, lo regenera, le da vida nueva celestial y somos hijos de Dios. Pero es para todos, como estamos viendo aquí, porque el Espíritu Santo convencerá al mundo, a todas las generaciones, a todos los hombres,
no un grupo limitado, como decían otros falsos evangelios. Por esto dice la Biblia que por medio de él, del Señor Jesús, lo uno y lo otro, judíos, gentiles, todo el mundo, tiene, dice, entrada por el mismo Espíritu del Padre, por el medio del Espíritu Santo, todos podemos llegar al cielo. Todos podemos nacer nuevos, dice. Todos tenemos salvación, acceso a la salvación en el verdadero evangelio, según Efesios 2, versículo 18, como está viendo claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 14, importante. Cuando nos convertimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo, y dice, somos eso, hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, no todos los que creen en cualquier religión son hijos de Dios, solamente los que creen en el verdadero evangelio de gracia de Cristo, donde recibimos el Espíritu Santo por habernos convertido al Evangelio de Dios, que también es el Espíritu de adopción que nos adopta como hijos de Dios. Por esto la Biblia dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, versículo 17. Como también en el Evangelio de la justicia en relación a la salvación se revela por medio de la fe, somos justificados, en Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Pero dice por fe y para fe. ¿Qué significa por fe y para fe? Que el cristiano debe permanecer la fe por fe y para fe. Esto también lo dice el Espíritu Santo, que por fe y para fe significa permanecer la fe de su Hijo Jesucristo en su Evangelio, sirviendo al Señor hasta el fin de su vida, para no perder la justificación y la salvación, que solamente está sirviendo, permaneciendo la fe en su Hijo Jesucristo hasta el final de nuestra vida. Por esto, como está escrito, va a ser justo por la fe vivirá, tendrá vida eterna, por la fe, pero permaneciendo la fe, sirviendo al Señor en el Evangelio bíblico de la gracia de Cristo. Continuamos en el Evangelio verdadero, hay que perseverar hasta el fin en santidad para ser salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. Este es un mandamiento del Señor Jesucristo de obediencia, pero también es un mandamiento del Evangelio único de la gracia de Cristo, que está en Gálatas 1, verso 7, dice que no hay otro Evangelio. Y eso mismo está en Mateo 24, versículo 14, donde dice Jesús, y será predicado este Evangelio, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el mandamiento de perseverar hasta el fin es un mandamiento del Evangelio que estará vigente hasta el fin, hasta cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Además de que, los hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicaba, sois salvos, si no creíste en vano. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2. Dice la Biblia que el Evangelio hay que predicarlo, el Evangelio hay que recibirlo. En el Evangelio también hay que perseverar. Y si el cristiano retiene la palabra de Dios, hablando de la perseverancia, será salvo. Si no lo hace, ha quedado en vano. Si se aparta del Evangelio después de haber recibido a Jesucristo y nunca más regresa al Señor, a su Evangelio, no será salvo por su desobediencia, y porque Jesús también dijo un mandamiento de obediencia, mal que persevera hasta el fin, este será salvo, como vimos anteriormente. Esto sí, en el verdadero Evangelio de la gracia de Cristo, puesto que Jesús dijo, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano, y se sacará, y lo recogen y lo echan en el fuego, hablando claramente lo que sucede a un cristiano que después de haberse convertido a Dios, de haber nacido nuevo, se aparta voluntariamente, se vuelve atrás al mundo a vivir en su antigua vida pecaminosa, amando más el mundo, el pecado, que el Evangelio de nuestro Dios, donde hay que perseverar en santidad hasta el fin de nuestra vida, hasta cuando Jesús regrese para llegar al cielo, para ser salvo. Dice la palabra de Dios, y el mismo día de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreversiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice la Biblia que tenemos que santificarnos por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. ¿Hasta cuándo? Irreversiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, es decir, santos hasta el fin, hasta el final de nuestra vida, hasta cuando Jesús regrese por su iglesia. Es decir, ser cristiano es convertirse a Dios, nacer nuevo, pero también vivir una vida santa y sin mancha hasta el final de nuestra vida, sirviendo al Señor para llegar al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 14, porque Jesús viene a buscar una iglesia, dice, gloriosa, santa y sin mancha. Efesios 5, versículo 27. Y porque Jesús dijo, ser santo, porque yo soy santo.
¿Y santo en qué? En toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1, versículo 15. Es decir, el que demanda santidad, exige santidad del Señor Jesucristo, el autor del Evangelio, y también el autor de la salvación, y también ese es el único Evangelio bíblico donde vamos a encontrar la salvación eterna. Y vas a encontrar, mi amigo, mi amiga, en la iglesia evangélica más cercana donde se predique este Evangelio único bíblico de salvación. Bien, así estamos llegando al final de este importante mensaje evangelístico, el Evangelio único verdadero de la gracia de Dios. Les habló el evangelista Jacob Díaz del ministerio La Doctrina del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo mensaje evangelístico.